Hola a todos, hoy es domingo, 10 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Patrick Henningsen, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Patrick, desde Europa. Sí, así es. Encantado de estar contigo, Nima. Patrick, empecemos con lo último, con la confrontación más reciente entre Irán y Estados Unidos. En las últimas 48 horas, hemos visto a ambos lados dispararse entre sí, pero la más reciente es la que llegó justo antes de entrar en directo, la que acaba de ocurrir. La última noticia es que la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní atacó un buque de carga, un carguero, frente a la costa de Qatar. Y este es el juego que se está desarrollando con el bloqueo que está en marcha. Estados Unidos está atacando petroleros iraníes que intentan salir o entrar en esta zona de conflicto. Irán está atacando a Estados Unidos. Hemos visto que la parte iraní afirmó haber atacado 2 destructores, que alcanzaron al menos 2 destructores. Estados Unidos lo negó y dijo que eso no ocurrió. Estados Unidos sostiene que atacó 5 o 7 lanchas rápidas, algo que los iraníes han negado. Así que parece que están hablando de negociaciones. Donald Trump dice que vamos a llegar a algún tipo de acuerdo, pero no da la impresión de que estemos alcanzando nada. No estamos consiguiendo resultados con estas negociaciones, porque en realidad no lo sabemos. No sabemos qué está ocurriendo entre bastidores, ni cuál es el nivel de esos mensajes que se envían a Irán y a Estados Unidos. Pero al menos, definir un marco lleva mucho tiempo, en mi opinión, para poder llegar a eso. Mientras tanto, vemos este tipo de enfrentamientos que podrían desembocar en una escalada drástica o importante entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando? Sí, gracias, Nima. Creo que lo primero es cómo veo yo todo esto. Voy a explicar un poco mi método. En realidad no me tomo demasiado en serio nada de lo que sale de Estados Unidos, al menos no en el sentido de que tenga consecuencias reales para las negociaciones. Lo tomo en serio como señales que vienen de Washington. La administración Trump necesita dar la impresión de que está ocupada, de que está avanzando, de que está haciendo algo. Porque si lo pensamos con realismo, la responsabilidad de avanzar en esta situación recae sobre Estados Unidos, según su propia posición. No recae sobre los iraníes. La posición de Irán ya está claramente establecida. Es una posición mucho más sencilla, porque la suya es una posición defensiva, y estas son sus aguas territoriales, es su territorio. Hay rutas marítimas que en la práctica gestionan ellos, no Estados Unidos. Así que, para Estados Unidos, por razones políticas y también por su reputación internacional, tienen que dar la impresión de que están avanzando. Eso es lo primero. Por eso muchos de estos anuncios de Estados Unidos son más bien performativos. Además, hay otro elemento. Ya se da por entendido que muchos de esos anuncios se utilizan para manipular los mercados. De ese modo, personas, operadores, grandes inversores e incluso gente del círculo más cercano de Trump, su familia, pueden comprar opciones sobre cosas como el petróleo o hacer operaciones de compra y venta, anticipando la recuperación del mercado, de las acciones y así sucesivamente. Así que básicamente están usando los anuncios para mover los mercados. O la amenaza de un acuerdo, la amenaza de paz, de una resolución o de estabilidad. Creo que se puede ver así. Pero no hay ninguna sinceridad y nada de esto se basa en la realidad. Ese es el punto. Aún así siguen siendo reales porque son movimientos estratégicos y Estados Unidos lo está haciendo en coordinación con su estrategia militar. Y por lo que he visto en estas últimas semanas, en este ir y venir constante, me da la impresión de que Estados Unidos lleva actuando así desde las negociaciones de Islamabad, en la primera ronda, cuando Steve Witkoff, Kushner y J.D. Vance aparecieron un día y luego se marcharon.
Lo que pasó fue que eso marcó el inicio de cómo Estados Unidos empezó a poner a prueba a Irán con distintas tácticas, diferentes tipos de ataques, distintas formas de actuar, para ver si encontraban algún punto débil que pudieran explotar, aprovechar y usar a su favor, intentando sacar partido de alguna debilidad que Irán pudiera tener al defender el estrecho. Así que en realidad Estados Unidos está probando su poder militar, está poniendo a prueba la respuesta de Irán. Y eso también es una parte muy importante de todo esto. De alguna manera, están estableciendo los límites del juego. Pero al final, esto va a acabar convirtiéndose en una especie de punto muerto, si es que no lo ha hecho ya. Así que eso deja a Estados Unidos con la siguiente cuestión. Tienen que decidir si van a escalar o no y cuándo lo van a hacer. Si miras esta última afirmación de Estados Unidos, dicen que existe un memorando de entendimiento, un MOU, de una sola página, que han enviado a los iraníes. Y los iraníes han respondido de una forma bastante previsible, diciendo que sí, que hay propuestas en borrador y que las están revisando. Pero luego Estados Unidos añade una condición extra, que es un plazo. Dicen algo así como, hay un plazo de 24 horas para este último. Así que en mi interpretación, y esto lo siguen haciendo, Estados Unidos continúa imponiendo este tipo de plazos, sean de 24 horas o no. Antes eran una semana, luego pasó a ser como 2 semanas, 13 días. ¿Recuerdas aquel plazo de 67 días el pasado junio que acabó siendo un bombardeo de Estados Unidos? Pues ahora el plazo es de 24 horas. Esto no son negociaciones serias. No se puede, a este nivel y con tanto en juego, a menos que en Washington estén completamente locos, sean incompetentes o directamente insensatos. Y tampoco descartaría eso. Pero para mí, parece que sí, que hay un poco de locura e incompetencia ahí, bastante, de hecho. Aún así no creo que esto sea real. Creo que es puro teatro, que solo intentan mantener el tema en el ciclo de noticias. Estados Unidos no puede, le va a resultar muy difícil lanzar cualquier tipo de ataque militar en la próxima semana, sobre todo porque la administración Trump está preparando una reunión de alto nivel con una gran potencia, con China. Así que todo se va a volver mucho más complicado, porque no se puede predecir lo que pasará una vez que empiece la escalada. Incluso diría que hasta para los estándares de Trump, eso sería ir demasiado lejos. Ahora bien, no descartaría que los israelíes intenten adelantarse a algún tipo de hostilidad, porque sinceramente les da igual. Para ellos, si Donald Trump cancelara su reunión con Xi Jinping, no pasaría nada. Les da igual. No es un asunto que preocupe a Israel. Y ese es el otro problema aquí, Nima, que Estados Unidos ha demostrado ser incapaz de llegar a acuerdos. Bien, eso ya lo sabemos. Aún así, todavía existe la posibilidad de que con el tiempo alguna negociación consiga dar pasos intermedios positivos que puedan conducir a cierta estabilidad, al menos de forma provisional. Y eso es muy posible. Sin embargo, Estados Unidos no es capaz de contener a Israel. Ese es el problema aquí. No se trata solo de eso, y esa es parte de la fachada de los medios. La gente mira a Estados Unidos y a Teherán y piensa que esto es entre Trump y el gobierno iraní. No lo es. Es entre Trump, Israel y el gobierno iraní. Pero Israel se reserva el derecho de quedarse al margen y al mismo tiempo no es capaz de no intervenir si se alcanza algún acuerdo entre Estados Unidos e Irán. No hay nada que impida a Israel meterse en esa situación, arruinarlo todo e incluso llevarlo a un punto peor del que estaba antes. Eso siempre va a ser un riesgo. Siempre va a haber una amenaza ahí, latente. Y por eso, no creo, sinceramente no veo ninguna posibilidad de que esto funcione. Haría falta un cambio drástico por parte de la administración Trump en su relación con Israel.
Y no sé por qué, pero no lo veo posible. Así que va a ser muy difícil. Y Trump sale y ves que sus declaraciones son completamente incoherentes. Está constantemente contradiciendo su propia posición anterior. O su secretario de Estado dice algo distinto a lo que dice él, y así sucesivamente. Y luego afirma que Irán quiere firmar un acuerdo, que lo desea con muchas ganas. Y siendo sinceros, dice que lo quieren firmar muchísimo más que nosotros ahora mismo. Sabes, de verdad, están mirando esto, pero nada de esto es cierto. Se ha demostrado una y otra vez que es pura ficción de relaciones públicas. Y él suelta cualquier cosa. En cuanto baja del helicóptero o del Air Force One, o cuando está en el jardín de la Casa Blanca, en cuanto aparecen las cámaras, se encienden los micrófonos y empiezan las preguntas. Entra en modo actuación. Se pone en modo de reality show y dice lo que sea. Hace afirmaciones que son claramente falsas. Hace declaraciones sobre Irán o sobre el liderazgo iraní que simplemente no son verdad. Hace afirmaciones sobre cosas que, según él, los iraníes han dicho en privado, pero nadie puede comprobarlo. No sabemos con quién está hablando, o si en realidad solo habla con Steve Witkoff. Y Steve Witkoff dice que habla con un tipo en Pakistán, y ese tipo habla con los iraníes y con la gente adecuada. No, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No hay forma de seguir ni de verificar nada de eso. Y por esa razón, voy a decirte, Nima, que tengo la firme convicción y la creencia, basadas en lo que hemos visto y en la falta de avances durante, digamos, las últimas 4 semanas, de que Irán ha pasado a tercera marcha. Y a eso lo llamo modo Ucrania. Irán ha pasado al modo Ucrania. Y creo que esa es una parte importante del contenido de la conversación que mantuvieron con los rusos en San Petersburgo. En otras palabras, ¿cómo tratamos con los estadounidenses? Y pienso que los rusos les dieron algunos consejos. No es que los iraníes necesiten consejos sobre esto, porque creo que lo tienen muy claro. Llevan ya bastantes meses jugando una especie de partida con Trump en este asunto. Pero están en ese modo porque Estados Unidos necesita tiempo. Así que es muy parecido al conflicto en Ucrania. En Ucrania, Estados Unidos está ganando tiempo para armar a su aliado y también para que los europeos se rearmen y repongan sus arsenales. Por eso las negociaciones con Ucrania no avanzan. Y no han avanzado nada en el último año. Al menos si hablamos de esta presidencia, no han ido a ninguna parte. Y creo que las negociaciones con Irán están entrando en una dinámica parecida, una especie de modo Ucrania. Y es muy interesante. Solo hay que ver cómo Rusia está gestionando a Estados Unidos y a Ucrania. Putin acaba de hacer una declaración diciendo: estoy dispuesto a reunirme con Zelensky cara a cara, en cualquier lugar, incluso en un tercer país. Pero con una condición: antes de reunirnos, debe existir un plan de paz completo y a largo plazo, listo para firmar. Ahora bien, los dos sabemos que mientras Zelensky siga siendo presidente, ese documento nunca va a aparecer. Así que en realidad, eso es exactamente lo que está haciendo Putin. Y creo que Irán está en una posición para hacer más o menos lo mismo, aunque en realidad no tiene por qué hacerlo, porque de nuevo está en una posición defensiva y no necesita salir corriendo a encontrarse con Estados Unidos a medio camino. Así que, desde el punto de vista de la negociación, de cómo se estructuran los marcos y de la teoría de juegos más básica, Irán no tiene por qué ceder ni encontrarse con Estados Unidos a medio camino en nada. Pero lo que sí puede hacer es jugar a este intercambio mediático, este juego de gestos con Estados Unidos, porque además a Irán también le conviene ganar tiempo. Creo que todos podemos estar de acuerdo, Nima, en que es muy probable, más de un 50% probable, que haya una reanudación de las hostilidades entre Irán e Israel. Creo que eso va a pasar. Podemos apostar por ello con una alta probabilidad, al menos por encima del 50%. Y si es así, ambos bandos van a beneficiarse del tiempo adicional para reorganizarse y rearmarse.
Pero, estratégicamente, Irán tiene la ventaja. Han conseguido esa ventaja. Está claro que la tienen. Es francamente un hecho geográfico. Y para Estados Unidos es simplemente una desventaja logística en la que se encuentra porque ahora está en una posición mucho más débil en la región que antes del 28 de febrero. Y esa es la realidad. Así que, antes del 28 de febrero, Estados Unidos tenía una posición militar mucho más favorable. Ahora es mucho más débil. Podemos hablar de los distintos aspectos de los diferentes estados del Golfo que apuntan en esa dirección, pero son realidades con las que no se puede discutir. Son como objetos inamovibles en esta ecuación. Gran parte de todo esto es ruido mediático, pero ese es precisamente uno de los retos de tratar con esta administración de Trump. Hay que saber filtrar lo que realmente tiene sentido de lo que es simplemente ruido superfluo. Y mucha gente, o algunos medios, creo que están empezando a aprenderlo y a adaptarse. Pero luego tienes medios como Axios en Estados Unidos, que en la práctica podríamos decir funcionan como una especie de centro de propaganda israelí dentro del ámbito mediático convencional. Es como si fuera un agente extranjero israelí integrado en el sistema mediático principal de Estados Unidos. Para mí, ese es el papel que desempeña. Se dedica a la política estadounidense, y allí trabajan periodistas de verdad. Pero en política exterior, sobre todo en todo lo que tenga que ver con Israel, creo que está claramente dirigido por los israelíes, por la inteligencia israelí. Eso forma parte también de este ciclo mediático, los comunicados, las filtraciones y las fuentes anónimas que salen de ese medio israelí. Yo lo llamo medio israelí porque, en mi opinión, en lo que respecta a Oriente Medio lo es. Axios, que está integrado en Washington, D.C., forma parte de ese ecosistema general de propaganda y estrategia. Y la estrategia de Israel es perseguir sus propios objetivos en la región, pero también está ahí para presionar y limitar al gobierno de Estados Unidos y a la administración Trump. Y utiliza sus medios afines en Estados Unidos, ya sea en Fox, ya sea en Axios, y los usa como una especie de perro pastor para guiar y empujar a Trump hacia determinadas posiciones y para llevar al gobierno estadounidense a las posturas que necesita en cada momento. Es una operación muy bien coordinada, y la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo sofisticado que es todo esto. Pero siendo sinceros, lleva ocurriendo desde hace décadas. No es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se puede ver en acción más que nunca. Mira, con el caso del bloqueo y la confrontación entre Irán y Estados Unidos, lo que hemos visto hasta ahora es que los iraníes están aprendiendo a saturar los sistemas de defensa aérea de esos destructores. Los saturan con facilidad, alcanzan el objetivo y hunden los destructores. Creo que han demostrado que, sin llegar a hacerlo con destructores estadounidenses, pueden mostrar de lo que son capaces para que la administración Trump entienda lo que está en juego si siguen con esa actitud. Justo ayer, anoche, dijeron que ya han terminado con Donald Trump y con este bloqueo. Con cada petrolero que sea atacado, Irán va a responder del mismo modo y va a golpear los petroleros, los destructores y los buques de guerra de Estados Unidos en la región. Esto lo anunció anoche la Guardia Revolucionaria iraní. This was announced by IRGC last night. And on one side you see this, Donald Trump is Y por un lado ves esto. Donald Trump está desesperado antes de ir a China, intentando calmar un poco la situación, porque necesita eso, ¿sabes? Necesita calmar las cosas, lograr una especie de, digamos, alto el fuego, algo cercano a un alto el fuego real, no el que hemos visto hasta ahora. Y cuando vuelva de China, creo que ahí es cuando, como has mencionado, va a producirse la escalada. Creo que ese será el momento en que veremos cómo aumenta la tensión. Pero el problema, Patrick, es que si miramos la guerra hasta ahora, ¿quién está ganando y quién está perdiendo? Antes de que empezara esta guerra, Estados Unidos no tenía el problema del estrecho de Hormuz. Tenía todas esas grandes y modernas bases en los países del Consejo de Cooperación del Golfo.
Y muchos de esos analistas pro-occidentales en la región decían que Estados Unidos estaba allí para quedarse. Nadie debería tener miedo de nada si la guerra va a durar 4 días. Si se alarga más de 4 días, vamos a tener a Estados Unidos aquí. Esos cálculos ya no sirven. Ellos saben lo que ha pasado hasta ahora. Incluso en Arabia Saudí, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, muchos de esos países se están preguntando, los analistas o responsables pro-occidentales de esos lugares se preguntan, ¿para qué sirve tener bases estadounidenses aquí si ni siquiera son capaces de defenderse de los ataques iraníes? Así que creo que la realidad de lo que está ocurriendo, incluso con todo esto de las bases, la guerra, lo que está pasando, es que no estamos hablando del tema principal del que Estados Unidos quiere hablar, el programa nuclear iraní. Eso ya no está sobre la mesa. Y no veo a China dispuesta a ayudar a Estados Unidos en algo así, porque diría que Donald Trump le pediría a China que presionara a Irán. Uno de los principales objetivos de esta visita sería precisamente ese, porque ya lo hicieron antes con el caso de Rusia. Pero el problema es que el tablero de ajedrez no está a favor de Donald Trump, está totalmente en su contra, y no tiene ningún tipo de influencia cuando va a China. ¿Cómo va a ser eso útil para Estados Unidos a la hora de iniciar una guerra cuando Donald Trump regrese al país? Porque sabemos, en el caso de la munición, lo que está pasando, con los misiles de crucero, los interceptores. Por otro lado, ayer supimos que Europa se quedará sin combustible para aviones en 6 semanas. Mira las reservas de crudo, no paran de bajar. Es increíble lo que está ocurriendo. Y todo esto son presiones sobre Donald Trump y sobre la economía global. No es presión sobre los iraníes, diría yo. Irán está luchando, y saben perfectamente por qué luchan. Y estos son problemas enormes que Donald Trump debería tener en cuenta en esta reunión con Xi Jinping. Según tu punto de vista, ¿cómo va a retomar el diálogo? ¿Va a poner todos estos temas sobre la mesa para hablar con Xi Jinping? Creo que esta va a ser una reunión muy diferente con los chinos, distinta a cualquiera que haya tenido Trump o cualquier otro presidente estadounidense en la historia. Podría decirse que será una reunión muy importante. Aunque bueno, puedo restarle un poco de peso a eso, porque ya sabes, incluso si Donald Trump se sentara en una sala, en una mesa, con Xi Jinping, y Xi Jinping desplegara la sabiduría confuciana más elocuente, con una agudeza geopolítica impecable y una prosa y poesía de las relaciones internacionales infalibles, todo eso le pasaría completamente por encima. Le entraría por un oído y le saldría por el otro. En ese sentido, la presencia de Trump no tendría ninguna consecuencia. Lo que realmente importa aquí es que China está viendo ahora a Estados Unidos de una forma muy distinta, porque Trump ha mostrado abiertamente hasta dónde está dispuesto a llegar el país para alcanzar sus objetivos más maximalistas. Y eso incluye la destrucción de países enteros, incluye la destrucción de un Estado civilizacional. China es un Estado civilizacional. India es un Estado civilizacional. Irán es un Estado civilizacional. Estados Unidos no lo es. Estados Unidos es un Estado muy joven, moderno, de colonos. No es un Estado civilizacional. Así que para China, incluso el hecho de impedir que Irán enriquezca uranio, que es un ataque a la soberanía iraní, si China apoyara eso, sería una decisión que corresponde tomar a Irán. Si Irán decide hacer esa concesión para avanzar hacia un acuerdo de paz más amplio, con el levantamiento de sanciones y todo lo demás, me parece bien, es su prerrogativa. Pero China no tiene por qué respaldarlo, y Rusia tampoco, porque si lo hicieran, estarían aceptando implícitamente que Estados Unidos pueda imponerles esa misma exigencia en el futuro.
En realidad, se trata de un ataque a la soberanía básica, por no hablar del Tratado de No Proliferación y de todos esos otros marcos internacionales que han aportado estabilidad y previsibilidad no solo entre los estados con armas nucleares, sino también entre los que tienen programas de energía nuclear civil, que son muchos. Así que desde ese punto de vista, creo que para China las cosas han llegado un poco demasiado lejos entre Estados Unidos e Irán. Así que es muy posible que veamos también palabras duras o incluso amenazas implícitas dirigidas a Trump por parte de los chinos, pero expresadas de la forma más amable posible. Creo que eso podría cambiar el cálculo de Estados Unidos respecto a lo que cree que puede permitirse hacer en China, porque los chinos han sido bastante pacientes y, en cierto modo, tolerantes ante las amenazas. Durante la administración Biden, las relaciones con China fueron un desastre. Nancy Pelosi, subiéndose a un avión rumbo a Taiwán, haciendo espectáculo en Taipei, la cumbre desastrosa de Tony Blinken con los chinos, los insultos, las amenazas, y además estaban los neoconservadores en los márgenes y los Marco Rubio del Senado, amenazando a China y diciendo que iban a armar a Taiwán con todo lo necesario y que se estaban preparando para un gran giro hacia el Pacífico. Es como si quisiéramos una guerra. China es nuestro enemigo. Marco Rubio dijo que quieren hacernos daño. Quieren hacernos daño. O sea, ¿de dónde sale todo esto? Eso es una cosa. Pero ahora se puede ver lo que Estados Unidos está realmente dispuesto a hacer. No se trata solo de lo que está dispuesto a hacer el gobierno de Trump, también de lo que están dispuestos a hacer los demócratas, porque en su mayoría no están oponiéndose a nada de esto. Así que en general, todo el gobierno de Estados Unidos, los medios y buena parte de la sociedad están más o menos de acuerdo con este tipo de política exterior fuerte y agresiva. Por eso creo que para China, esto es algo serio. Y Estados Unidos ha dicho abiertamente que quiere aprovechar esta situación en el Golfo Pérsico, diciendo sin rodeos que esto va a perjudicar a la economía china. El efecto secundario, y la razón por la que consideran que es una gran estrategia, es que va a dificultar el acceso de China a la energía que necesita del Golfo Pérsico. Eso es un acto de guerra. Es una amenaza de conflicto contra China por parte de Estados Unidos, aunque sea de forma indirecta. Llevan mucho tiempo jugando a este juego con los chinos. Y en algún momento, ya sabes, el elefante chino se mueve muy despacio, pero cuando levanta el pie y lo apoya, se nota. Esa es la diferencia entre una potencia como esa y Estados Unidos, que está todo el tiempo agitando las alas, hablando sin parar y poniéndose histérico en Twitter cada 24 horas, lanzando todo tipo de amenazas y demás. China se sienta, observa la situación, pero podría plantar el pie durante esta reunión con Trump. Y si Trump vuelve con un tono algo más conciliador, con un pequeño giro en su retórica, quizás solo sería temporal en Store. Porque incluso si Trump se enfrentara, ya sabes, incluso si Dios mismo bajara y le ordenara a Trump que se apartara, Trump asentiría con la cabeza, estaría asustado durante 24 horas, y luego, después de que los demonios le susurraran al oído al día siguiente o al otro, volvería a estar como antes. Eso es lo que sabemos de este presidente. No tiene principios firmes, no tiene un marco moral, no tiene la profundidad intelectual para darse cuenta de la situación en la que él mismo se ha metido, ni de lo que ha arrastrado a Estados Unidos y al mundo con sus propias acciones y con su falta de acciones constructivas. Así que no hay ninguna garantía. Sí, va a ser una reunión. Sí, China podría lanzar palabras muy duras hacia Trump por lo que está ocurriendo en Irán y en general a nivel global, tomando la economía como ejemplo. Pero eso no garantiza que vaya a ser una especie de revelación para Trump, porque, al final, él solo venera a un semidios, y parece que ese es su propio ego, por desgracia. No me gusta personalizarlo,
pero a veces puede que la cuestión sea esa. Y sin mencionar que cualquier acuerdo que Estados Unidos alcance con China puede ser socavado por Israel. Y el lobby israelí en Estados Unidos puede frenar cualquier avance allí, cualquier avance en absoluto. Pueden hacerlo de inmediato. Y Trump volvería prácticamente al punto de partida después de eso. Y creo que, previsiblemente, eso es lo que podría ocurrir. Creo que de esta reunión con China saldrán cosas importantes, sobre todo en cuanto a la retórica y a una posible señal de cambio en una dirección positiva. Pero pienso que, después de unos días, todo volverá a su posición anterior y Estados Unidos seguirá como hasta ahora. Quizá las relaciones bilaterales directas, en lo que respecta al comercio, los aranceles y ese tipo de asuntos, se resuelvan temporalmente o parezca que avanzan en una dirección favorable. Sin embargo, en lo que tiene que ver con Irán, eso no está realmente bajo el control de Trump. Él no tiene la última palabra. Netanyahu y el gobierno israelí tienen poder de veto sobre la política estadounidense en la región, y esa es la realidad de la situación. No veo que eso vaya a cambiar, y hasta que no cambie, eso es lo que probablemente seguirá ocurriendo. ¿Te refieres a algo como lo que hemos visto en Anchorage, en Alaska? Sí. Están pasando muchas cosas positivas, y eso va a marcar un antes y un después. Y luego Donald Trump dice que todo fue increíble, que todo estuvo bien y excelente. Pero después de una semana, todo desaparece de la escena, y volvemos a las mismas políticas de siempre. Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que en cierto modo se puede ver, la imagen estará ahí. Para Trump, querrá aprovechar todo el capital político que pueda sacar de las fotos con Xi. Serán unas fotos estupendas, fantásticas. China sabe organizar una visita de Estado mejor que nadie, así que será espectacular. Pero no se puede cambiar un hecho. La reputación de Trump como presidente, la razón por la que fue elegido es que convenció al pueblo estadounidense de que él es el maestro de los acuerdos, el arte del trato, y esa es su marca. Pero la realidad que la gente tiene que entender, y él sigue viviendo de ese aura entre los estadounidenses, es que no ha sido capaz de cerrar ningún acuerdo a nivel internacional. Ninguno. No ha hecho ningún acuerdo. Porque en las relaciones internacionales no se hacen tratos así. Trump cree que puede redefinir las relaciones internacionales basándose solo en la fuerza de su carácter, en su marca y en su forma de entender el marketing aplicado a lo que él considera relaciones internacionales. Pero para él, eso no son relaciones entre países, sino simples interacciones transaccionales con otros líderes. Ni siquiera con gobiernos, con líderes. Así que el gobierno de Estados Unidos no está colaborando con otros gobiernos para alcanzar acuerdos, redactar tratados o formular pactos de paz. No lo están haciendo. Todo se reduce a su posición de liderazgo ejecutivo y a sus contactos directos con otros dirigentes, algunos con mandato, otros sin él, primeros ministros, presidentes y así sucesivamente. Por tanto, no puede haber acuerdos reales. Puede haber conversaciones sobre posibles acuerdos, borradores de acuerdos, incluso tweets sobre acuerdos. Pero los acuerdos, los verdaderos, los que quedan en la historia de las relaciones internacionales entre países, esos no se están produciendo. Es mucho más complejo que eso, porque Trump no tiene la capacidad de entenderlo, ni la menor valoración por la historia, y porque se ha rodeado, y el lobby israelí ha colocado, a todo un grupo de aficionados y charlatanes a su alrededor, además de personas muy comprometidas y, bueno, también muy corruptas. Así que no hay ningún incentivo ni capacidad para que nadie se implique en unas relaciones internacionales realmente significativas. Eso significa que habrá muchas palabras, mucho ruido, pero no saldrá nada de ahí. Y me entristece decir que llevo 1 año y medio viendo este espectáculo, esta especie de pantomima diplomática, y no he visto nada de fondo, solo mucho teatro.
He visto muchas iniciativas falsas. He visto la Junta de la Paz. ¿Qué pasó con todo el dinero que consiguió facturar a través de esa junta? Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Qué fue de ese dinero? ¿Dónde está? Y ese es solo un ejemplo, entre muchos, de quienes quieren privatizar las Naciones Unidas con la Junta de la Paz. O sea, ¿qué tipo de estafa es esa? Así que cuando él cree, y Estados Unidos cree, con esa mentalidad, que pueden negociar con los iraníes mientras les tienen la mano en el cuello y les aprietan la bota en el cuello, ya sea con bloqueos o sanciones, y luego aumentan la presión durante las negociaciones y cosas por el estilo. Y ya hemos visto que están dispuestos a lanzar bombardeos, una guerra total, ataques militares, incluso mientras hay negociaciones. Todo por esa insistencia en tener más poder de presión, como un tornillo de banco que aprieta durante las conversaciones. Así no se puede tener una negociación seria con ningún país de verdad. Si lo haces de esa manera, simplemente es imposible. Y los iraníes ya lo han entendido, y Rusia también lo entiende. Por eso, Rusia ha estado jugando ese papel más bien teatral en la diplomacia con Estados Unidos, mientras, de forma discreta y metódica, sigue adelante con su propio plan, por así decirlo, para conseguir lo que necesita a largo plazo en la zona del Mar Negro. E igualmente, Irán se está instalando en una postura parecida a la de los rusos, en la que no esperan nada de fondo de Estados Unidos. Nada. Todo esto es puro teatro. Y creo que es muy peligroso que Estados Unidos se meta en esto, porque puede realmente superar a Irán en el escenario internacional jugando a este juego, a esta representación. Yo creo que no. Una cosa que Irán ha demostrado es que ha ganado la guerra de la imagen entre Occidente, Estados Unidos e Irán. Irán ha ganado la guerra de las relaciones públicas. Está ganando la batalla mediática con muy pocos recursos. Pero lo que ha hecho Irán es apoyarse en la comunidad internacional. Ha recurrido a una especie de colaboración colectiva para amplificar su influencia mediática. Así que si quieren jugar a este juego diplomático de cara a la galería entre Irán y Estados Unidos va a perder, y va a perder por mucho. Y el precio que Trump tendrá que pagar en casa será alto, muy alto. Su legado, en mi opinión, está acabado. No se recuperará nunca. Nunca volverá a alcanzar unas cifras en las encuestas, ni siquiera parecidas a las que tenía cuando llegó al cargo hace año y medio. Simplemente no va a pasar. La economía sigue hundiéndose, y eso no se puede deshacer. Lo que vemos es un grupo de auténticos aficionados, muy desorganizados y bastante engreídos con su propia fama y poder. Estamos hablando de Trump. Scott Bassett ha destruido de hecho la economía estadounidense con las guerras arancelarias en áreas que tuvieron que derogar. Están devolviendo el dinero de los aranceles porque todo se vino abajo. Es un fracaso total. Pero los medios tienen miedo de cubrirlo con demasiada fuerza, porque muchos temen a la Casa Blanca y a las posibles represalias. Así que las guerras arancelarias fueron un fracaso, las sanciones han sido un fracaso, y todo lo que están haciendo con respecto a Irán es un fracaso. Solo el Departamento del Tesoro, Scott Bassett, insistiendo en imponer estas sanciones a Irán, eso no va a incentivar a Irán a buscar ningún tipo de acuerdo político. Es una amenaza. Es, otra vez, apretar el cuello en plena negociación. Es contraproducente, y eso significa que va a ser contraproducente para la economía global, para las cadenas de suministro de energía en todo el mundo y para la economía de Estados Unidos. Así que Estados Unidos está minando su propia economía en un año de elecciones de mitad de mandato. Es absolutamente una locura lo que está pasando. Entonces, ¿quién está moviendo los hilos aquí? Esto no es América primero. Esto tiene que ser Israel primero. Esa es la única explicación lógica. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos destruiría su propia economía, destruiría su propio ejército, arriesgaría todo eso, se jugaría todo eso? ¿Por qué haría algo así? Quiero decir, ¿cómo podría hacerlo?
Hay que ser muy incompetente y muy estúpido y un poco loco, o bien lo estás haciendo en nombre de un interés extranjero completamente distinto. Esa es la única explicación lógica a estas alturas, porque no tiene ningún sentido. Nada de esto tiene sentido, al menos sobre el papel, ni desde un punto de vista lógico. On paper, logically speaking, anyway. Patrick, I remember when Donald Trump was Patrick, me acuerdo cuando Donald Trump era candidato. De verdad pensábamos, yo pensaba que iba, porque nos estaba dando varias entrevistas, decía que no iba a empezar una nueva guerra, que iba a poner fin a la guerra en Ucrania. Hablaba bien de Rusia y de Irán. ¿Por qué necesitamos que sean nuestros enemigos? Y fíjate en lo que decía. Hablaba de hacer acuerdos sin empezar otra guerra, sin esas guerras sin sentido, y de que iba a traer de vuelta los empleos. Todo eran señales positivas. Y fíjate en lo que ha pasado. Ahora mismo, justo ayer, mira lo que publicó en sus fotos generadas con inteligencia artificial, que la marina iraní está destruida, que sus drones son como mariposas pequeñas y que han sido destruidos. drones are like little butterflies and they've been destroyed. You may ask yourself, why does the Uno puede preguntarse, ¿por qué el presidente de Estados Unidos necesita hacer esto? Es increíble ver que el presidente de Estados Unidos tenga que recurrir a estas fotos generadas con inteligencia artificial para intentar convencer a la gente de que está haciendo todo lo posible, teniendo en cuenta la guerra contra Irán. Y este tipo no tiene 5 años, ¿sabes? Mucha gente intenta decir, no sé si conoces a esa mujer que apoya a Donald Trump, Susan, algo así. La forma en que habla de Donald Trump, como si fuera un maestro del ajedrez, que está jugando a un ajedrez en 5 dimensiones y todo eso. Pero el tipo es muy simple. Creo que lo que hemos aprendido hasta ahora es que es muy simple y que los israelíes pueden manipularlo con facilidad. Porque esta guerra, en mi opinión, fue una manipulación de Donald Trump, de nadie más. Porque él es el comandante en jefe de Estados Unidos. La decisión fue suya. No vino de Marco Rubio, ni de Pete Hegseth, ni de esa gente, ni de Tulsi Gabbard. Es el presidente de Estados Unidos quien fue engañado por algunos que le hicieron creer que iba a acabar con el llamado régimen iraní en 4 días. Por eso no tenían ningún plan de respaldo. Y ahora vemos este desastre que está ocurriendo, como acabas de mencionar. Y en mi opinión, el tipo es totalmente incompetente. No sé si la gente sigue creyendo que está jugando a una especie de ajedrez en 5 dimensiones. No vemos ni una sola señal de que sepa lo que está haciendo. No, I mean, you just have to look. No, quiero decir, solo hay que mirar. Sé que suena demasiado simple decirlo así, pero si miras sus negocios. De hecho, esta semana, el grupo Trump Media se ha informado que están endeudados. Han gastado más de $500 millones y en ventas, $870,000, menos de $1 millón. Salieron a bolsa, el precio de las acciones subió hasta $100 por acción y ahora se está negociando a $9. Probablemente para cuando acabe el programa estará en 8 y pico, porque se está hundiendo ahora mismo. Así que no era un negocio real. Y eso es Truth Social. It wasn't a real business. And that's Truth Social. That was one of their main product. Ese era uno de sus principales productos. Y no hay ingresos. No es un negocio real. No tienen ventas. No funciona como una empresa de verdad. Solo se dedica a traer capital de BlackRock, Vanguard y State Street. Ellos ponen dinero a cambio de ¿qué? ¿Condiciones regulatorias favorables? ¿Quién sabe? Probablemente. Pero no es un negocio real. No está vendiendo nada. Así que él mismo, y esta es básicamente la historia de su carrera empresarial, en realidad lo que vende es su influencia. En cada operación en la que consigue capital, todo se basa en su peso, en su fama, en el valor de su celebridad. Y ser presidente obviamente es el nivel más alto de influencia que uno puede tener. Pero eso significa que no tiene que dirigir negocios reales. Así que no es un buen empresario. No es un empresario con talento ni con logros. Lo que sí sabe hacer es licenciar su propia imagen. Eso es lo que ha demostrado. El problema es que eso no va a funcionar muy bien para Estados Unidos. Puede que se haga muy rico, como ya lo han hecho él y su familia,
se han hecho muy ricos. Así que hay un cierto nivel de incompetencia ahí, de no tener que hacer nada realmente para obtener resultados, solo esperar que lleguen. Por ejemplo, esas imágenes de inteligencia artificial que acabas de mostrar, que él está publicando en su Truth Social, un nombre bastante irónico, por cierto. No hay ni una pizca de verdad en nada de lo que se ha publicado sobre eso. Pero ¿quién lleva su cuenta? ¿Es su hijo, Barron Trump? ¿O el amigo de su hijo, Barron Trump? ¿Es Laura Loomer, esa especie de seguidora histérica y mentalmente inestable del movimiento MAGA que actúa como su portavoz? ¿O es el encargado de su tienda de golf, Dan Scavino, que según dicen fue quien gestionó su cuenta de Twitter durante el primer mandato, o al menos uno de los que la llevaban? Y si ahora están usando una aplicación de inteligencia artificial como Grok para generar alguna imagen con destructores o drones iraníes explotando o lo que sea, probablemente a él le parezca impresionante. Probablemente esté diciendo, está bastante bien. Sí, sigamos con eso. Es genial. Muchas gracias. Gracias por tu atención a este asunto. Y seguramente siente que está viendo la especie de contrapropaganda iraní, por así decirlo. Esos videos de animación con piezas de Lego, porque se están haciendo virales. Todo el mundo habla de ellos en los medios estadounidenses. Los iraníes han conquistado los corazones y las mentes de muchos estadounidenses con esos videos de Lego, sin mencionar al público internacional. Así que, en términos de competencia, probablemente esté pensando, bueno, tenemos que responder con nuestra propia inteligencia artificial y vamos a demostrarles quién manda. Vamos a mostrarles lo dominantes que somos, y lo vamos a hacer con imágenes generadas por inteligencia artificial. Pero todo ocurre en el mundo virtual, no es real. Y solo el hecho de que esté publicando esas cosas en Twitter, fotos suyas con gafas de sol y una ametralladora diciendo algo como, se acabó el tipo amable. El hecho de que haga eso siendo el presidente de los Estados Unidos es una prueba de que se siente muy inseguro con esta situación en el Golfo Pérsico, con él mismo, con su presidencia. Y la gente que le rodea son unos incompetentes absolutos. Incompetentes absolutos. Así que creo que Estados Unidos está ahora mismo en la peor posición de toda su historia. Creo que este es el punto más bajo de la historia de Estados Unidos. Y Donald Trump al principio no estaba seguro, pero ahora lo tengo clarísimo. Apostaría al 100% a que pasará a la historia como, con diferencia, el peor presidente de Estados Unidos. Van a tener que contratar seguridad las 24 horas para proteger todas las estatuas que se va a apresurar a levantar en los próximos 2 años. Estará desesperado por poner estatuas, porque le dediquen calles, aeropuertos, lo que sea. Tendrán que vigilar todo eso día y noche cuando deje el cargo, porque probablemente acabarán siendo vandalizados por gente que lo detesta. Y hablamos de estadounidenses que no lo soportan, que lo odian, que creen que ha desprestigiado al país, que ha destruido la economía y que ha tratado al público con desprecio. Incluso ha despreciado a su propia base MAGA. Los ha insultado, los ha amenazado, ha lanzado ataques contra los mismos que lo apoyaron, los que lo impulsaron en su primer y segundo mandato, los que creyeron que ganó ambas elecciones, los que hicieron campaña hasta el final y hasta fueron a la cárcel por él en 2020, en su carrera contra Joe Biden, los que defendieron las acusaciones de fraude electoral, los del 6 de enero y todo eso. A estas alturas, prácticamente los ha dejado tirados a todos. Le da igual. Su legado ya está grabado en piedra. Este tipo está acabado y será un chiste recurrente en la historia de Estados Unidos. Y sus hijos van a heredar eso. Sus niños lo van a heredar. Tendrán que distanciarse de su padre, o al menos de sus políticas, o acabarán cayendo en el mismo pozo. Históricamente es Donald Trump. A estas alturas es ineludible. Nadie ha sido tan fanfarrón, tan ridículo, tan infantil y sencillamente una vergüenza para Estados Unidos, para sus propios ciudadanos y para el mundo. Esto no ha pasado nunca en nuestra historia. Es un momento único. Así que Irán está ahí,
observando. China está observando. Rusia está observando. Y todos están muy callados y muy pacientes, mirando cómo se produce este desastre. And they're being very quiet and very patient. And they're not going to get in the way of this train wreck. Y no van a interponerse en este desastre. No van a salvar a Trump. No se puede salvar. Esto es una carrera kamikaze contra el muro de la historia para Trump en Estados Unidos, y no hay forma de escapar de ello. Lo único que creo que podría sacar a Estados Unidos de esta trayectoria catastrófica ahora mismo sería que de algún modo Trump dimitiera por razones médicas o dejara el cargo por otros motivos. ¿Quién sabe? Por salud o algo relacionado. O que fuera obligado a dejar el cargo. No creo que el año que viene puedan conseguir una votación de destitución en el Senado. No tendrán la mayoría para eso. Podrán aprobar el impeachment en la Cámara de Representantes, pero no lograrán condenarlo en el Senado. Pero eso no descarta la posibilidad de un golpe militar. That doesn't rule out the possibility of a military coup. I know that sounds insane. It sounds crazy. Ya sé que suena una locura, suena completamente loco, pero estamos ante una situación igual de loca con este presidente, que está llevando su propio país, su economía y su reputación, y probablemente también su ejército al final de todo esto. Los está llevando a la ruina, literalmente, igual que hizo con todos sus negocios, incluido Trump Media Group, como ya sabemos. Y luego está lo del teléfono Trump. No sé si has oído hablar de eso, Nima. Lanzó un iPhone de Trump para competir con el iPhone y aceptó depósitos de decenas de miles de personas. No sé, consiguió como $60 millones en depósitos de gente que reservó este teléfono de $500. Todos pusieron, no sé, unos $100 cada uno o algo así. Dejaron un depósito. Y luego, la empresa Trump Phone Incorporated, o como se llamen, acaba de anunciar que han cambiado los términos y condiciones, diciendo que ya no prometen entregar ningún producto, y que lo sienten mucho. Así que estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Está usando su nombre para montar estafas mientras está en el cargo, y esquemas piramidales. Es algo incomprensible. No sería aceptable. Ni siquiera en la república bananera más corrupta podrían salirse con la suya con algo así. Pero creo que los estadounidenses se han vuelto tan insensibles que ya no reaccionan ni le plantan cara. Quizá los demócratas hagan algo después de las elecciones de mitad de mandato desde la Cámara. Pero no sé. A estas alturas parece una mala broma. De verdad, no lo sé. Esto es territorio completamente nuevo para muchos estadounidenses. This is virgin territory, really, for a lot of Americans. The guy is, you just look at the Ese tipo es, ya sabes, solo mira la estatua, su estatua dorada. It's It's like I can see the look on Moses' face. Puedo imaginar la cara de Moisés bajando por la escalera mecánica, como diciendo, ¿qué has hecho? Quiero decir, para los cristianos, ¿acaso no leen la Biblia? Daniel, capítulo 8, versículo 13, o Moisés, o lo que sea. Es que es absurdo. La ironía es tan grande que cuesta creerlo. ¿Cómo puede pasar algo así? Esto no está bien. Y además, apuesto a que esa estatua no va a durar mucho. Pero bueno, eso es otro tema. I predict either, but that's a separate thing. But Puso su nombre en el monumento a Kennedy. He's alive. Está vivo, forma parte de... Sí, y además quieren cambiarle el nombre al Kennedy Center de Nueva York. Nadie quiere actuar allí. Quiero decir, esas cosas no se hacen. you don't do these things. Normalmente, cuando ya no estás en el cargo, desapareces. God. Yes, you do that after. But Sí, eso lo haces después. Está desesperado porque sabe, creo que de forma inconsciente, que sabe lo que se le viene encima. Pero en cuanto salga del cargo, todo se acaba. Han jugado tan mal sus cartas, la familia Trump. Trump y su familia también. Ya sabes, creen que se les deben esos miles de millones de dólares porque piensan que fueron arruinados injustamente por todas esas batallas legales y todo lo demás. ¿Y sabes qué? Creo que sí fueron víctimas de esa guerra judicial, Donald Trump y su familia. Los trataron mal los demócratas, el llamado Estado Profundo, el FBI y demás. Eso es cierto. By the deep state, by the FBI and so forth. That's true. But your reaction to that, if you do regain... Pero tu reacción ante eso, si vuelves al poder, una reacción inteligente, sería mostrar magnanimidad y seguir adelante.
demostrando que no solo no eres corrupto, sino que de hecho eres todo lo contrario. Alguien generoso, humilde, que no va a usar el cargo público para enriquecerse ni para aprovechar su propia marca. Y ellos no hicieron eso, hicieron justo lo contrario. Están montando esquemas piramidales, meme coins, todo tipo de estafas imaginables, intentando sacar dinero a los árabes para meterlo en sus fondos de capital privado, para que los árabes respalden su meme coin falso. Y lo hicieron, lo usaron todo. Era un sistema de paga para participar, igual que la Fundación Clinton. Pay to play, just like the Clinton Foundation. The Clinton Foundation was a pay to play. La Fundación Clinton fue una especie de fondo opaco de pago por acceso, que se aprovechaba de que Hillary Clinton podía llegar a ser presidenta. Ahora es Trump haciendo lo mismo que los Clinton, pero siendo el presidente. No es como en la etapa previa a su presidencia, aunque Kushner sí lo hizo con el Fondo Soberano Saudí. Aquello fue un pago por acceso, en el que los saudíes apostaban por un posible Trump 2.0. Pero eso es exactamente lo que están haciendo ahora. Es bastante increíble. Y el precio que van a pagar por esto va a ser, por desgracia, trágico. No podrán escapar de la fuerza gravitatoria de todo esto. Va a ser tremendo. Por usar una palabra de Trump, tremendo. Va a ser tremendo. Going to be tremendous. Patrick, if we want to be, Sabes, Patrick, si queremos ser, bueno, totalmente positivos, 100% positivos, y suponemos que pueden llegar a un acuerdo con Rusia y con Irán, ¿cómo sería eso? Yo diría que, para Rusia, en el caso de Ucrania, no van a conseguir nada parecido a lo que tenían en diciembre de 2021. Y Ucrania lo ha perdido todo. Solo imaginar la importancia de la parte oriental de Ucrania representa algo así como el 80-75% de su PIB. Creo que Odessa está en proceso de perderse, no militarmente, sino políticamente. Van a hacer algo con Odessa. No van a dejar que siga en manos de los ucranianos. No, it'll collapse from the inside. Yeah. No, se derrumbará desde dentro. Sí, ese siempre fue el plan ruso a largo plazo, como ellos sabían, porque Odessa es, en teoría, rusa. Es una ciudad rusa, históricamente rusa. Es Novorossiya. Tiene una historia larga y muy vinculada a Rusia. Pero intentar tomarla por la fuerza sería un desastre, y por eso los ucranianos fortificaron esa ciudad primero. Fue la ciudad más fortificada desde el inicio del conflicto. Y Rusia sabía que habría una masacre si intentaban tomar Odessa por la fuerza. Pero creo que Rusia es muy inteligente. Puede jugar a largo plazo con Odessa, porque allí hay una minoría de nazis, y los más radicales, los más racistas, los del tipo de los batallones Azov y Aidar, fueron enviados de inmediato a Odessa. Así que, cuando están sacando a la gente de las calles y obligándola a hacer el servicio militar y todo eso, lo que tienes es una minoría extrema gobernando sobre una mayoría de población rusa en Odessa. Eso es lo que hay. Pero Rusia es inteligente. Saben que es imposible tomar el centro de esa ciudad por la fuerza, con lo bien fortificada que ha estado desde el principio del conflicto, pero caerá desde dentro. Ahora bien, el peligro, Nima, volviendo al inicio de tu pregunta, que es la parte importante, supongamos que se llega a algún tipo de resolución. No creo que con la administración Trump pueda haber una resolución formal. No puede haberlo. No puede haber un acuerdo político formal. Solo puede haber una retirada discreta de Estados Unidos en lo que respecta al apoyo material y al apoyo militar. ¿Por qué? Porque Rusia podría lograrlo, como decías, por desgaste político en Odessa, un colapso interno. Todo eso es muy posible. Pero ¿cuál es el peligro de todo esto? Y este es el peligro de la retórica estadounidense, una retórica de moda. Cuando escuchas a J.D. Vance o al círculo más cercano de Trump decir, estamos hartos de los europeos, viven a nuestra costa, no pagan su parte justa, la OTAN no paga su parte justa. Nada de eso es cierto, en realidad. Nada de eso es cierto. Los europeos pagan más que su parte justa, compran armas estadounidenses, mantienen dólares estadounidenses como reserva, los llamados eurodólares.
le ofrecen a Estados Unidos una presencia militar en suelo europeo, desde donde pueden lanzar ataques contra Irán. Esta guerra no ocurriría sin Alemania, el Reino Unido, Grecia y las bases estadounidenses en Italia. La OTAN no es más que una plataforma para la dominación de Estados Unidos. Libia es un ejemplo perfecto. Aunque Estados Unidos no realizó la mayoría de las misiones TIAS contra Libia, las misiones de bombardeo, creo que Noruega, el Reino Unido y un grupo de otros países europeos llevaron a cabo la gran mayoría de los vuelos en el bombardeo de Libia. Estados Unidos también lo hizo, pero la cuestión es esta. Si Estados Unidos no está mediando ese acuerdo o ese tratado para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia o entre Europa y Rusia, se podría decir que eso es peligroso, porque deja la puerta abierta a que otras fuerzas actúen entre bastidores y aceleren un conflicto entre Europa y Rusia. Estados Unidos debería estar ahí, como potencia mundial, si fuera un mediador honesto, y si tuviera, creo yo, everything estar de los europeos, de los rusos, y se le en mente. Roar en eso. Y ese es este problema. Porque los cínicos que se lucran en Washington saben que si se retiran de la situación en Ucrania, mientras animan a los europeos a rearmarse, al final serán ellos quienes proporcionen la financiación, el préstamo o la línea de crédito para que puedan hacerlo. Y eso, en última instancia, podría venir en parte de Estados Unidos, de una forma u otra. Entonces pueden dejar que sean los europeos quienes inicien la guerra con Rusia. Y después Estados Unidos puede volver a entrar, recoger el polvo, las cenizas y encargarse de la reconstrucción de Rusia. Eso es lo que Estados Unidos hizo 2 veces. Lo hizo en las 2 guerras mundiales. El Plan Marshall fue algo enorme, enorme para América. Fue un reinicio económico para Estados Unidos, en beneficio de Estados Unidos. Y sí, eso benefició a un par de estados de Europa Occidental, especialmente a Alemania, en términos económicos. Pero Alemania no tuvo ninguna soberanía en todo eso, ¿sabes? Y ahora se ve el resultado final. Tenemos un país alemán con un líder que básicamente es un gestor de BlackRock y lo único que le interesa es impulsar el complejo industrial de defensa. Lo mismo pasa en Finlandia y en general en todos esos nuevos estados de la OTAN. Así que es peligroso para Estados Unidos retirarse. Pero tampoco es que la administración Trump fuera capaz de encontrar una solución. No tienen las habilidades, ni el personal, ni la voluntad, ni el valor para reconocer que fueron ellos quienes iniciaron la guerra en Ucrania. Quiero decir, eso también tiene que formar parte de un tratado. Tiene que haber un reconocimiento mutuo de las causas profundas del conflicto. De lo contrario, no puede haber un acuerdo. Este es, de hecho, uno de los problemas fundamentales que tiene Estados Unidos. Están tan aferrados a su propia propaganda y a sus mentiras, tan profundamente arraigadas en la cultura política estadounidense. Sus relatos que no tienen ni de lejos relación con la realidad, sobre Ucrania, sobre Irán y así sucesivamente, que eso les impide reconocer las causas de fondo. Nunca podrán ser parte de un acuerdo o una negociación realmente significativa que sea aceptada por todas las partes. Por eso Rusia insiste en que hay que abordar las causas de fondo, porque no puede haber ningún tratado si no se hace. Puede que no guste, pero eso entra dentro de los parámetros legales internacionales. La Primera Guerra Mundial es claramente un buen ejemplo de un mal acuerdo de posguerra que acabó llevando a la siguiente. Así que lo mejor que podemos esperar ahora, en ausencia de un marco internacional, es repetir algo como el Tratado de Versalles o algún otro acuerdo torpe, improvisado, para poner fin al conflicto en Ucrania. Y eso solo va a sembrar la inevitabilidad de Rappaport dentro de unos años. Podría ser dentro de 10 años o dentro de 20, pero no va a desaparecer. Lo mismo pasa con Irán, exactamente el mismo problema. Estados Unidos nunca reconocerá su culpa, porque si lo hiciera, tendría que pagar reparaciones.
Es inevitable. Sanciones, alivio y reparaciones, eso es políticamente imposible en la América actual. Por tanto, no habrá tratado ni un acuerdo político real. Ese es el problema. Estados Unidos no puede afrontar la verdad de lo que ha hecho ni de lo que ha hecho Israel, su aliado, su socio, su hijastro malvado. Nunca lo aceptarán. Y por eso no puede haber un acuerdo político. Ese es el obstáculo. Y haría falta un cambio de régimen en Estados Unidos. That's the obstacle here. And it would take a regime change in America. That's the only Eso solo sería posible si hubiera un cambio de régimen en Estados Unidos. Haría falta una revolución en el sentido de quién va a estar al mando. Tiene que ser alguien con cabeza, responsable, honesto, capaz de llevarlo a cabo y que no sea un lacayo de Tel Aviv. Y si no se cumplen esos criterios, entonces no hay esperanza. Así que lo que pasaría es que Estados Unidos se retiraría de Irán, se retiraría de Ucrania, pero eso no detendría que la situación siguiera pudriéndose. Y luego, de forma discreta, seguirían armando a los Emiratos Árabes Unidos, armando a los saudíes, armando a los israelíes y merodeando por ahí, pinchando aquí y allá, provocando aquí y allá y diciendo, bueno, en realidad no estamos provocando, solo estamos haciendo esto, ¿verdad? Armar al gobierno regional del Kurdistán, a los kurdos del norte de Irak y Azerbaiyán, jugar con todos esos distintos grupos baluchis. Todo eso solo va a significar que tendremos una guerra más adelante. Así que todo lo que acabo de decirte, estoy seguro de que en Teherán ya lo tienen perfectamente planificado. Estoy convencido porque es su forma natural de actuar. Pero Estados Unidos no está en su entorno natural. Creo que en realidad está en una gran desventaja, tanto militar como política. Y la presión económica que se deriva de lo que han hecho va a hacerle la vida extremadamente difícil a este presidente en los próximos 6 meses. Y no va a poder hacer lo que necesita para salir de esto sin consecuencias. ¿Y sabes qué? Hasta que no encuentren una solución sobre cómo tratar con Israel, da igual lo perjudicial que sea esto para Estados Unidos o para la economía global. A Israel no le importa. No le importa. Y arrastrará a Estados Unidos y arrastrará a toda la región de nuevo a la guerra cuando le convenga, cuando le resulte oportuno. Pero creo que lo último que diré, Nima, es que uno de los posibles aspectos positivos que han surgido de todo esto es que ahora hay un reconocimiento más amplio, fuera de la región, de que los asuntos de Líbano y Palestina están estrechamente ligados al tema de Irán y el Golfo Pérsico. Y el factor común es Israel. Y hay un reconocimiento más general de eso. Así que esto es un paso muy positivo hacia adelante. Y si esa idea se consolida, si esa toma de conciencia se hace más clara, entonces podríamos empezar a ver algunos cambios en las políticas que quizá logren poner ciertos límites a Israel, porque Estados Unidos no puede hacerlo. Tiene que venir de otros países y de presiones internacionales. No creo que Estados Unidos pueda hacerlo. Tal vez la próxima presidencia, si es la persona adecuada, podría dar pasos en esa dirección. Pero creo que el lobby israelí seguirá siendo dominante en Estados Unidos, incluso después de la próxima administración. Puede que hagan falta, no sé, más de 12 años para ver avances realmente importantes. Veremos algunos cambios en las elecciones de mitad de mandato como consecuencia del tema de AIPAC. Aún así, siguen teniendo un control férreo sobre buena parte de los medios y de los políticos en Estados Unidos. Así que van a seguir luchando durante la próxima presidencia, en 2028. Si gana un republicano, seguirá siendo complicado para el lobby israelí. Si gana un demócrata, lo será aún más. Así que hablamos de unos 10 o 12 años antes de ver cambios importantes y duraderos en las políticas que se alejen de esta cuestión israelí, a menos que Israel se desmorone desde dentro durante ese tiempo, lo cual también es posible. Eso podría pasar, o podría ser derrotado militarmente por Hezbollah, por Irán o por otros actores que se sumen a ese esfuerzo. Pero de momento, olvidémonos de Estados Unidos. Es una causa perdida. No va a cambiar nada.
al menos no a corto Nothing's gonna plazo. change, not in the short term anyway. They thought that the harder they hit Sabes, the acts of ellos resistance, pensaban the que weaker cuanto they más would duro be. golpearan los actos de That wasn't the resistencia, case. I think más débiles se that made volverían. the acts of Pero no fue resistance así. even more Creo que eso unified, hizo que los actos de more resistencia powerful. fueran That's aún más why unidos y right más now it's fuertes. talking about without Por eso Irán Gaza, ahora we're mismo not está gonna diciendo have que sin any Líbano sort y of sin deal, Gaza any sort of no va a haber agreement. ningún tipo de acuerdo, Iran ningún is not tipo de talking pacto. on Irán no habla desde una especie de pensamiento delirante. Saben perfectamente la influencia que tienen ahora sobre Estados Unidos y sobre la economía global. Por eso están pidiendo más, y no solo en lo que respecta a Irán. Líbano y Gaza son muy importantes para los iraníes. El segundo punto, Patrick, es el programa nuclear iraní. Sabemos lo que pasó durante el HPOA y la forma en que ves a la administración Biden, a la gente que forma parte de ella, como Jake Sullivan o Anthony Blinken, es simplemente criticando a la administración Trump, como si ellos hubieran hecho lo mejor posible, porque sabemos lo que hicieron durante esos 4 años. No hicieron nada para volver al acuerdo nuclear, al JCPOA, y lo que intentaron fue presionar a Irán para, ya sabes, forzarle a adoptar una nueva posición, conseguir más concesiones de Irán. Y ese es el problema. Irán entiende perfectamente que esto no tiene que ver con los republicanos o los demócratas. Es un asunto de Estados Unidos, del propio sistema político estadounidense. Por eso no veo que en Estados Unidos, ni siquiera la persona más optimista piense que van a conseguir algo parecido al JCPOA. Va a ser mucho peor que lo que obtuvieron con aquel acuerdo. No van a conseguir nada mejor. Y el punto central, el núcleo de todo eso, ya ha desaparecido. And the Central Promos is gone. Yeah, I mean the JCPOA might be the last. Sí, quiero decir, el JCPOA podría ser el último acuerdo de este tipo que se negocie jamás con Estados Unidos. Puedo imaginar que otros países podrían hacer un acuerdo así. China, Rusia, incluso los países europeos podrían llegar a firmar algo conjunto. Dicho esto, podría haber, y este es otro cambio de tendencia geopolítica del que no hemos hablado, pero que también es posible, y que podría empezar con esta reunión en China, que veamos algo así como, y creo que ya empezamos a verlo un poco con Rusia, que está empezando a tener reuniones en la región sin Estados Unidos. En realidad, eso fue lo que representó el proceso de paz de Minsk, Rusia dejando a un lado a Estados Unidos. Russia bypassing America, and we, in fact, if you want to go back to the Y nosotros. De hecho, si quieres volver al principio, el primer buen ejemplo de esto fue Siria. Cuando la guerra siria, la guerra sucia contra Siria, estaba en pleno apogeo, Siria y otros países, Turquía, Irán, Rusia, organizaron las conversaciones de Astana. Ahora, mucha gente criticó que Astana no fue lo bastante lejos y permitió que las facciones de Al-Qaeda mantuvieran sus armas, aunque las movieran de un sitio a otro en intercambios de prisioneros o de población y cosas así. Pero eso es secundario. Lo importante de Astana fue que esa reunión se suponía que debía celebrarse en Ginebra, gestionada y dirigida por John Kerry y la delegación estadounidense, y no se celebró en Ginebra. Todos los demás actores fueron a Astana, a Kazajistán. All the other actors went to Astana, to Kazakhstan. Y eso solía ser algo simbólico, porque significaba que el centro de gravedad geopolítico se desplazaba hacia el este, y que Estados Unidos ya no tenía que mediar en un gran acuerdo para poner fin a una guerra o a una crisis importante. Así que esto podría pasar con el Golfo Pérsico. Podría darse el caso de que hablar con Estados Unidos sobre cualquier cosa fuera una pérdida de tiempo, y que lo mejor fuera seguir adelante y construir una arquitectura de seguridad propia. Eso es precisamente lo que Irán lleva pidiendo los últimos 15 años. Incluso Zarif lo decía hace años. Necesitamos una arquitectura de seguridad hecha por la región y para la región. Y bueno, creo que hice una entrevista con Press TV cuando estaba en Teherán, y eso fue exactamente lo que dije una semana antes de que cayeran las bombas en febrero.
So that'll be China, that'll be Russia. Pero ya sabes, eso será China, será Rusia, serán otros países, actores implicados que quizá vayan al Golfo o sean invitados allí, y tomarán esa decisión sin Estados Unidos. Puede que sea la forma más económica, más rápida y más práctica de avanzar. Porque pasar por Washington y esperar que Israel no sabotee todo es simplemente imposible. Es imposible. No se puede confiar en nada. No se puede apostar por nada. No se puede. No hay posibilidad de un resultado estable. Siempre está la amenaza de que todo se venga abajo en cualquier momento, por la arbitrariedad de Washington o la psicopatía de Netanyahu. Así que, llegado a ese punto, no queda otra. Y por eso creo que, ya sabes, Turquía, yo invitaría a Pakistán a desempeñar un papel importante en todo eso, por supuesto. Pakistan to play a major role in that, of course. India can come in. Qatar India should be puede there, participar. leading the Gulf. Qatar debería estar ahí, liderando el Golfo. Arabia Saudí también debería estar. Que lo estén o no, ya es otra cuestión. Es muy probable que los Emiratos Árabes Unidos no participen. Bahrein es simplemente terco, pero de todos modos se está volviendo bastante irrelevante, porque Estados Unidos ya no va a poder usarlo como una base temporal. Kuwait, a este ritmo, puede que ni siquiera exista como emirato dentro de un año. Pero los de Omán, Rusia y China. Y también habría que invitar a Azerbaiyán a esta conversación. Tienen que formar parte de esto. Y Armenia también debe estar implicada. Todos estos participar. Esa es la solución de cara al futuro. All these countries need to be involved. That's the solution going forward. And Israel can't. They're not. going to Israel no be- puede, no va a querer implicarse. Israel no va a querer, no va a hacerlo, no. Así que hay que seguir adelante sin contar con eso. Y bueno, Israel puede patalear, quejarse, decir que los iraníes siguen apoyando a Hezbollah. Pero creo que la opinión pública mundial está cambiando y ahora se inclina a favor de Hezbollah. Lo veo con total claridad. Llevo años insistiendo en esto, diciendo que calificar a Hezbollah como organización terrorista es algo completamente fraudulento, impulsado por el lobby israelí. Han presionado a Estados Unidos para hacerlo, han presionado al gobierno británico, a Bruselas y también a los franceses y a los alemanes. Press the Brussels and the French and the Germans, and it's because of their lobbying and pressure. Y es por su labor de presión y de lobby que han declarado a Hezbollah como una organización terrorista internacional, cuando no hay pruebas de que sea una organización terrorista expedicionaria, ni de que sea más que un movimiento armado de liberación que busca poner fin a la ocupación ilegal del sur del Líbano y defender sus fronteras. Porque Estados Unidos presionó al gobierno libanés para que el Líbano no pudiera tener fuerza aérea ni defensa antiaérea. Eso fue una condición impuesta por Estados Unidos. Esa es la presión que Washington ejerció sobre su gobierno títere en Beirut. The U.S. put on their puppet government in Beirut, and that's because that's what the Israeli lobby have. Y eso es porque el lobby israelí ha indicado a Estados Unidos que actúe así. Así que Israel está controlando al detalle la política militar del Líbano. ¿Ves cómo funciona, no? Es evidente como estadounidense que así es como funciona. Pero aún así, hay gente, incluso en el Líbano, que piensa que su gobierno tiene una conexión directa con Estados Unidos y que de alguna manera Estados Unidos les ofrece dinero, garantías de préstamos y fondos de la USAID a cambio de que no puedan tener una fuerza aérea ni defensa antiaérea. Básicamente, no pueden defender su país. No se les permite tener un ejército de verdad. Solo tienen lo que se llama el ejército libanés. You just have what is the Lebanese army. They're dedicated. They're Son gente entregada, valiente, trabajadora, trabajan sin cobrar prácticamente nada. Los sueldos son ridículamente bajos, pero no es un ejército de verdad. Es más bien una fuerza policial con pretensiones, una gendarmería. En el mejor de los casos, Hezbollah es una fuerza de defensa legítima que opera con un presupuesto y unos recursos muy limitados. Pero son muy eficaces, como podemos ver, frente a uno de los ejércitos convencionales más poderosos del mundo, Israel, si lo miramos per cápita. Así que, bueno, esa es la realidad de la situación allí. But that's the reality of that situation there. So Hezbollah has, because of their Hezbollah ha logrado, por así decirlo, resistir el castigo. punishment, and then Y ahora la gente puede ver lo que los israelíes han hecho con los libaneses.
cómo han masacrado a civiles desde octubre de 2023. Hemos sido testigos de eso, y creo que la opinión pública ha cambiado a favor de Hezbollah en todo el mundo, también en Europa. Estoy viendo periodistas de medios tradicionales, que han cambiado su forma de informar sobre este tema. Ya no presentan a Israel como la víctima. Es casi absurdo que hayan conseguido mantener esa narrativa durante tanto tiempo, que Israel es la víctima y todos los demás, a los que están bombardeando y masacrando, son los malos. Es un logro increíble de propaganda. Pero lo han conseguido en Gaza, en Cisjordania, en Líbano y también con Irán. Todos los que están siendo atacados, masacrados o bombardeados son los malos, y Israel es la víctima. Acumulan cifras récord de muertes de personas que han masacrado. Pero de algún modo, no se nos permite criticar eso. No se nos permite criticar un genocidio en Occidente. Si lo hacemos, nos acusan de ser antisemitas o de ser insensibles ante la ansiedad de Israel como Estado víctima. No podemos señalar el hecho de que están llevando a cabo pogromos y genocidio en 3 frentes. Es absurdo que se haya permitido llegar a este punto en cuanto al control del relato, pero ahora ese relato se está derrumbando. Está colapsando por todos los frentes. Está colapsando en Cisjordania. En Gaza, Israel ha sido derrotado, categóricamente derrotado, en su frente narrativo, en su gestión allí. Y ahora, en Líbano, con Hezbollah, también están siendo derrotados. Así que pronto la gente, y esto ocurrirá pronto, y es algo esperanzador, dejará de considerar a Hamas y a Hezbollah como, entre comillas, terroristas, o a la Guardia Revolucionaria iraní, la fuerza de defensa de todo un país, y el maestro mitaño de terrorista, es como occentrando en su po, y etetendo de Glisbermud. Mucha gente, muchos periodistas en Occidente, académicos y personas con verdadera capacidad intelectual van a dejar de jugar a esto de la etiqueta de terrorista, porque esa etiqueta es el origen de la guerra, es la fuente de la violencia. Cuando calificas a un oponente político de terrorista, te das carta blanca para matar a tanta gente como quieras y luego lo justificas como daños colaterales en la guerra contra el terrorismo, simplemente porque te sentías amenazado. Ese ha sido el engaño geopolítico de Israel durante muchísimo tiempo, y Estados Unidos ha usado el mismo truco. Y además, Israel ha conseguido que británicos, alemanes, franceses y Bruselas compren ese engaño absoluto. Y los resultados, mira los resultados, solo hay que verlos, son horribles. Así que creo que esa es la causa principal. Eso, en realidad, está alimentando más guerra, más muerte y más destrucción. Me refiero al uso incorrecto de etiquetas para referirse a milicias de defensa reconocidas por la ONU, armadas, de liberación, indígenas, de base, orgánicas, nacidas en sus propias comunidades. Llamarlas terroristas ha sido la fuente de una violencia incalculable. Le ha dado a Israel una especie de permiso para matar a quien quiera y arrasar ciudades enteras, reducirlas a polvo. En su mente, todo eso se justifica como una guerra contra el terrorismo. Es absurdo. Y ahora empezamos a ver a más gente alzar la voz sobre esto, incluso personas en puestos importantes. Y eso supone un cambio enorme, un auténtico giro de rumbo. Yo diría que por sí solo, eso transformaría la geopolítica de Asia Occidental. Sí, sí. Muchísimas gracias, Patrick. Por favor, entrad en 21st Century Wire y seguid a Patrick en patrickhenningsen.substack.com. Justo debajo de su nombre lo podéis ver. Pondré todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Buscad también su canal de YouTube, lo voy a poner en la descripción, y suscribíos. Dadle al me gusta para apoyarle y ayudar a que su canal siga creciendo. Muchas gracias, Nima. Hoy tenemos Sunday Wire en directo. Estaré en vivo a las 5 de la tarde, hora del Reino Unido, así que podéis escucharnos allí. Será un programa entretenido como cada domingo. Genial, genial. Muchísimas gracias, Patrick. Gracias, Nima. Gracias.